Imagina que eres una joven de 17 años. Tus padres te vendieron al Palacio Imperial cuando tenías 11. Pasaste 6 años aprendiendo a caminar sin hacer ruido, a hablar sin que nadie te escuchara, a existir sin ocupar espacio. Y ahora, después de una sola noche con el emperador, después de que él te mirara con algo parecido al afecto, la emperatriz te ha mandado llamar. Caminas por pasillos que huelen a incienso y a algo más, algo metálico, algo que no puedes identificar pero que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. Y cuando llegas a la cámara donde te esperan, ves instrumentos que no comprendes. Ves mujeres con delantales manchados, ves cadenas, y entonces entiendes. No te mandaron llamar para hablar, te mandaron llamar para desaparecer. Durante más de 2000 años, la corte imperial china fue uno de los lugares más peligrosos del mundo para nacer mujer. No importaba si eras emperatriz, concubina, sirvienta o esclava. No importaba si eras la favorita del emperador o si apenas habías cruzado una palabra con él en toda tu vida. El palacio era un organismo vivo que se alimentaba de cuerpos femeninos, y los castigos que se infligían a las mujeres que caían en desgracia desafiaban cualquier límite que puedas imaginar sobre la crueldad humana. Y aquí está lo que la mayoría de documentales sobre China no te cuentan. Los castigos más horribles no venían de los emperadores, no venían de los generales ni de los jueces. Los castigos más sofisticados, más prolongados, más diseñados para destruir no solo el cuerpo, sino la identidad misma de una persona, venían de otras mujeres. Venían de emperatrices, de consortes, de madres celosas y de suegras vengativas. Venían de un sistema que ponía a las mujeres a competir por un solo recurso: la atención del hombre más poderoso del mundo. Y en esa competencia, la derrota no significaba perder un privilegio. Significaba perder todo, absolutamente todo. Ahora quiero que entiendas la escala de lo que vamos a explorar. El Palacio Imperial de la dinastía Ming, solo uno de los muchos palacios que existieron a lo largo de la historia china, albergaba en su momento de máxima ocupación a más de 9000 mujeres. 9000. Para un solo hombre. La inmensa mayoría de esas mujeres nunca conocerían al emperador en persona. Pasarían toda su vida dentro de los muros del palacio, desde que entraban siendo niñas hasta que morían siendo ancianas, sin haber visto jamás el rostro del hombre al que teóricamente servían. Algunas trabajaban en cocinas, otras en lavanderías, otras simplemente existían, olvidadas en rincones del complejo, esperando una llamada que nunca llegaba. Pero incluso ser olvidada era un privilegio comparado con lo que le ocurría a las que sí eran notadas. Porque en el harén imperial, ser vista era el primer paso hacia el peligro. Si el emperador te miraba con interés, automáticamente te convertías en enemiga de todas las mujeres que ya tenían su favor. Si una concubina de rango superior sentía que amenazaba su posición, tu vida dependía de su misericordia. Y en 2000 años de historia imperial, la misericordia fue un recurso extraordinariamente escaso. Déjame contarte cómo funcionaba el sistema, porque sin entenderlo, no puedes comprender por qué los castigos alcanzaron los niveles de brutalidad que alcanzaron. La jerarquía del harén imperial era tan rígida como la jerarquía del gobierno. En la cima estaba la emperatriz, la esposa oficial, la única mujer cuyo hijo podía heredar el trono de manera legítima sin complicaciones. Debajo de ella había una pirámide de rangos: consortes imperiales, consortes nobles, concubinas de primer grado, concubinas de segundo grado, y así sucesivamente hasta llegar a las sirvientas y esclavas que ni siquiera tenían derecho a un título. Cada rango venía con privilegios específicos. ¿Cuánta comida recibías? ¿Cuántas sirvientas te atendían? ¿Qué tipo de telas podías vestir? ¿En qué parte del palacio podías vivir? ¿Cuántas veces al mes podías ser llamada a los aposentos del emperador? Todo estaba reglamentado hasta el detalle más insignificante. Y todo podía ser arrebatado en un instante si caías en desgracia. El problema era que subir en la jerarquía solo era posible de dos maneras. La primera era dar a luz a un hijo varón del emperador. La segunda era eliminar a las mujeres que estaban por encima de ti. Y cuando digo eliminar,
No me refiero necesariamente a matarlas. A veces la muerte era el resultado final, pero el proceso para llegar ahí podía durar años, décadas, generaciones enteras. Ahora necesito llevarte atrás en el tiempo, a un momento específico que definió la brutalidad de los castigos imperiales para los siguientes 2 milenios. Estamos en el año 200 a.C. La dinastía Han está comenzando, y hay una mujer que va a establecer el estándar de crueldad contra el que todas las demás serán medidas. Su nombre era Lu Shi, aunque la historia la recuerda como la emperatriz viuda Lu. Lu Shi fue la esposa del fundador de la dinastía Han, Liu Bang. Durante los años de guerra civil que precedieron a la fundación del imperio, Lu Shi soportó cautiverio, hambre, humillaciones públicas y el constante miedo de ser ejecutada si su marido perdía. Cuando finalmente él triunfó y se convirtió en emperador, ella esperaba que sus sufrimientos hubieran terminado. Pero entonces conoció a la concubina Qi. La concubina Qi era joven, era hermosa, era talentosa en la danza y en la música. Y el emperador Liu Bang estaba obsesionado con ella. No solo dormía con ella, más que con ninguna otra mujer del palacio. No solo le daba regalos que superaban los de la emperatriz. Lo que realmente enfurecía a Lu Shi era que el emperador había comenzado a hablar de cambiar la línea de sucesión. Quería que el hijo de la concubina Qi, no el hijo de Lu Shi, heredara el trono. Durante años, Lu Shi tuvo que soportar esta humillación en silencio. No podía hacer nada mientras su marido viviera. Pero ella era paciente. Y en el año 195 a.C., el emperador Liu Bang murió. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda. Una leyenda de terror que las mujeres del palacio susurraban durante siglos como advertencia de lo que podía pasar cuando el poder cambiaba de manos. La primera acción de Lu Shi como emperatriz viuda fue arrestar a la concubina Qi. No la ejecutó inmediatamente. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. En lugar de eso, la envió a trabajar en las cocinas del palacio, moliendo arroz, un trabajo de esclavas. La mujer que había dormido en sábanas de seda ahora vestía harapos y trabajaba hasta que sus manos sangraban. Pero eso era solo el comienzo. Después de unos meses, cuando Lu Shi consideró que la concubina Qi había sido suficientemente humillada por el trabajo forzado, ordenó que la mutilaran. Le cortaron las manos, le cortaron los pies, le arrancaron los ojos, le vertieron cobre fundido en los oídos para dejarla sorda, le arrancaron la lengua para que no pudiera hablar. Y después de todas estas mutilaciones, Lu Shi ordenó que arrojaran lo que quedaba de la concubina Qi a una letrina del palacio. La llamaron el cerdo humano. Pero la crueldad de Lu Shi no terminó ahí. Invitó a su propio hijo, el nuevo emperador, a ver lo que había hecho con la concubina Qi. Quería que contemplara su obra, quería que entendiera de qué era capaz su madre. Y cuando el joven emperador vio aquel cuerpo mutilado todavía vivo en la letrina, sufrió una crisis nerviosa de la que nunca se recuperó. Pasó el resto de su corto reinado bebiendo y negándose a gobernar. Le dijo a su madre que lo que ella había hecho no era humano, que él no podía ser emperador de un país donde tales cosas eran posibles. Lu Shi no mostró remordimiento. Su mensaje había sido enviado. Y ese mensaje resonó a través de los siglos. En el palacio imperial no había límites para el castigo. No había crueldad que fuera demasiado extrema. No había sufrimiento que fuera excesivo si servía para consolidar el poder. El caso de la concubina Qi estableció un precedente que las siguientes dinastías heredaron y en muchos casos superaron. Porque aquí está la ironía terrible de la historia china. Cada nuevo régimen que llegaba al poder condenaba públicamente las crueldades del anterior, prometía reformas, prometía justicia. Y luego, cuando sus propias mujeres comenzaban a competir por el poder dentro del harén, los mismos horrores se repetían con nombres diferentes. Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Los castigos que vamos a explorar no eran actos aleatorios de sadismo. Eran herramientas de un sistema diseñado para mantener a las mujeres en un estado permanente de terror,
compitiendo entre ellas en lugar de unirse contra sus opresores. Cada castigo público servía como advertencia para las miles de mujeres que lo presenciaban. Cada mutilación era un mensaje codificado. Esto es lo que te puede pasar. Esto es lo que te pasará si te atreves a ambicionar demasiado, o si no ambicionas lo suficiente, o si simplemente estás en el lugar equivocado cuando alguien más poderosa que tú necesita un chivo expiatorio. El Palacio Imperial no era solo una residencia, era una máquina de terror psicológico refinada durante generaciones. Y las mujeres que vivían dentro de sus muros sabían, desde el momento en que cruzaban sus puertas, que probablemente nunca saldrían vivas. Ahora déjame presentarte a las protagonistas de esta historia. No como heroínas ni como villanas, porque esas categorías son demasiado simples para la complejidad de lo que ocurría dentro de esos muros rojos. Voy a presentártelas como lo que realmente eran: supervivientes atrapadas en un sistema que las obligaba a destruirse mutuamente para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Primero están las emperatrices, las esposas oficiales, las mujeres que teóricamente tenían todo el poder femenino que se podía tener en China imperial. Pero ese poder venía con una trampa mortal. Solo podían mantenerlo mientras controlaran completamente el harén. Y controlar a miles de mujeres que competían por la atención de tu marido requería una vigilancia constante y una disposición absoluta a castigar cualquier desafío a tu autoridad. Las emperatrices más exitosas de la historia china fueron casi sin excepción las más despiadadas. Wu Zetian, la única mujer que llegó a ser emperador en lugar de emperatriz, construyó su camino al poder sobre una montaña de cadáveres. Cixi, la emperatriz viuda que gobernó China durante los últimos años del imperio, ordenó ejecuciones con la misma facilidad con que ordenaba el té de la tarde. Estas mujeres no nacieron crueles. Se volvieron crueles porque el sistema no les dejaba otra opción. O destruías a tus rivales, o tus rivales te destruían a ti. Después están las concubinas. Las mujeres que habían logrado atraer la atención del emperador, pero que no tenían la protección del título de emperatriz. Su posición era extraordinariamente precaria. Dependían completamente del favor del emperador, y ese favor podía evaporarse en cualquier momento. Si el emperador las olvidaba, perdían sus privilegios. Si el emperador las recordaba demasiado, despertaban la ira de la emperatriz. Estaban atrapadas en un equilibrio imposible donde cualquier movimiento podía ser fatal. Y finalmente, están las que nunca tuvieron ningún poder. Las sirvientas, las esclavas, las mujeres que fueron vendidas o regaladas al palacio sin ningún derecho ni protección. Estas mujeres eran las más vulnerables de todas. Podían ser castigadas por cualquiera que estuviera por encima de ellas en la jerarquía, y prácticamente todo el mundo estaba por encima de ellas. Sus cuerpos eran propiedad del Estado. Sus vidas no valían nada. Y los castigos que se les infligían a menudo servían como práctica para los verdugos antes de que aplicaran sus técnicas a víctimas de mayor rango. Todas estas mujeres, desde la emperatriz hasta la última esclava, compartían algo en común. Vivían con el miedo constante de lo que podía pasarles si cometían el más mínimo error. Y en los siguientes capítulos de esta historia vamos a explorar exactamente qué significaba ese miedo. Vamos a entrar en las cámaras donde se aplicaban los castigos. Vamos a conocer los instrumentos. Vamos a escuchar los gritos. Porque la verdad es que la historia del Palacio Imperial chino no es una historia de emperadores y conquistas. Es una historia de mujeres destruyendo a otras mujeres en un sistema diseñado por hombres para su propio beneficio. Es una historia de crueldad refinada hasta convertirse en arte. Es una historia que la mayoría de los libros de historia prefieren ignorar porque es demasiado incómoda, demasiado brutal, demasiado real. Pero tú estás aquí, y yo voy a contártela. Ahora necesito que comprendas algo antes de entrar en los detalles de los castigos. El Palacio Imperial chino no funcionaba como una prisión occidental. No había juicios, no había abogados, no había apelaciones. El concepto mismo de derechos individuales no existía dentro de esos muros. La voluntad de quien tenía el poder era la única ley,
y esa voluntad podía cambiar de un momento a otro sin explicación ni justificación. Imagina que despiertas una mañana en tu pequeña habitación del harén. Entonces, has dormido mal porque el calor del verano es sofocante y los mosquitos no te han dejado en paz. Te levantas, te vistes con tu túnica de seda que indica tu rango de concubina de 3er grado y comienzas tu rutina diaria. Pero cuando abres la puerta, hay 2 eunucos esperándote. No dicen nada, solo te toman de los brazos y te llevan. No sabes a dónde, no sabes por qué, y nadie va a explicártelo jamás. Este era el terror cotidiano del harén imperial, la arbitrariedad absoluta. Podías ser castigada por algo que habías hecho 10 años atrás y que creías olvidado. Podías ser castigada por algo que no habías hecho, pero que alguien te había acusado de hacer. Podías ser castigada simplemente porque alguien más poderosa que tú necesitaba demostrar su poder y tú eras la víctima más conveniente. Los castigos en la corte imperial china se dividían en varias categorías, cada una diseñada para un propósito específico. Estaban los castigos de humillación, diseñados para destruir la dignidad de la víctima sin necesariamente dañar su cuerpo. Estaban los castigos corporales, que infligían dolor físico pero permitían la supervivencia. Estaban los castigos de mutilación, que dejaban marcas permanentes como advertencia para las demás. Y estaban los castigos de muerte, que a su vez se subdividían en docenas de métodos diferentes, según la gravedad del crimen y el mensaje que se quisiera enviar. Vamos a empezar con los castigos de humillación, porque eran los más comunes y porque su objetivo era particularmente perverso. No buscaban solo causar sufrimiento, buscaban borrar la identidad de la víctima, convertirla en algo menos que humano ante los ojos de todas las demás mujeres del palacio. El castigo de humillación más frecuente era el rapado de cabeza. En la cultura china tradicional, el cabello tenía un significado sagrado. Era un regalo de tus padres, una conexión física con tus ancestros. Dañar tu propio cabello era considerado una falta de respeto hacia quienes te habían dado la vida. Por eso, cuando una mujer era castigada con el rapado, no solo perdía su belleza, perdía su conexión con su familia, perdía su identidad como persona, se convertía en una cosa. El rapado se realizaba en público, frente a todas las mujeres del harén que pudieran ser reunidas para presenciarlo. La víctima era obligada a arrodillarse mientras un eunuco le cortaba el cabello mechón por mechón, dejando caer cada trozo al suelo donde sería pisoteado. El proceso era deliberadamente lento. Podía durar 1 hora o más, dependiendo de cuánto cabello tuviera la víctima. Y durante todo ese tiempo, las demás mujeres debían mirar sin apartar la vista. Si alguna mostraba compasión, si alguna lloraba o desviaba los ojos, podía ser la siguiente. Después del rapado, la víctima era degradada de rango. Si era concubina, pasaba a ser sirvienta. Si era sirvienta, pasaba a ser esclava. Su ropa era confiscada y reemplazada por harapos. Sus pertenencias eran distribuidas entre las mujeres que habían informado contra ella. Y a partir de ese momento, cualquiera podía golpearla, escupirla o humillarla sin consecuencias. Pero el rapado era solo el comienzo del espectro de la humillación. Había un castigo llamado el paseo de la vergüenza que se reservaba para mujeres acusadas de infidelidad o de intentar seducir a hombres que no eran el emperador. La acusada era desnudada completamente y obligada a caminar por los patios principales del palacio mientras los eunucos y las sirvientas le arrojaban desperdicios de comida y excrementos. El recorrido podía durar varias horas, dependiendo del tamaño del palacio y de cuánta humillación quisiera infligir quien hubiera ordenado el castigo. Lo más cruel de este castigo no era la exposición física ni los objetos arrojados. Era el hecho de que la víctima debía agradecer públicamente el castigo al final del recorrido. Debía arrodillarse, tocar el suelo con la frente y recitar una fórmula establecida donde reconocía sus crímenes y agradecía la misericordia de quien la había castigado. Si su agradecimiento no parecía suficientemente sincero, el paseo comenzaba de nuevo desde el principio. Ahora quiero hablarte de un castigo que era exclusivo del harén imperial y que no existía en ningún otro lugar de China. Se llamaba el confinamiento eterno, y su crueldad residía precisamente en su sutileza.
Cuando una mujer era sentenciada al confinamiento eterno, no era ejecutada ni mutilada. Simplemente era encerrada en una habitación pequeña, de aproximadamente 3 metros por 3 metros, y abandonada allí. La puerta era sellada, dejando solo una pequeña abertura en la parte inferior por donde se pasaba comida y agua una vez al día. La habitación no tenía ventanas, no tenía muebles excepto un cubo para las necesidades, no tenía nada. La mujer permanecía en esa habitación hasta que moría. Podían ser meses, podían ser años, podían ser décadas. Hay registros de mujeres que pasaron más de 30 años en confinamiento eterno, envejeciendo solas en la oscuridad total, sin escuchar otra voz humana, sin ver otra cara, sin tocar a otro ser vivo. El efecto psicológico era devastador. Las primeras semanas, las confinadas solían gritar y golpear las paredes. Después, el silencio las quebraba. Muchas enloquecían completamente. Otras desarrollaban la capacidad de disociarse de la realidad, viviendo en mundos imaginarios dentro de sus cabezas. Algunas se suicidaban usando sus propias ropas para ahorcarse, aunque esto era difícil, porque los guardias revisaban regularmente que las prisioneras siguieran vivas. El confinamiento debía durar hasta la muerte natural. El suicidio era considerado una forma de escape que negaba la efectividad del castigo. Pero tal vez te estés preguntando, ¿por qué alguien elegiría este castigo sobre la muerte rápida? Y aquí está la respuesta que revela la verdadera crueldad del sistema. El confinamiento eterno no solo castigaba a la víctima, castigaba a su familia entera. En la tradición china, los ancestros dependían de sus descendientes para recibir ofrendas y oraciones que les permitieran descansar en paz en el más allá. Cuando una mujer moría, su familia realizaba rituales funerarios específicos. Pero una mujer en confinamiento eterno no estaba muerta. Estaba en un limbo. Su familia no podía realizar los rituales porque técnicamente ella seguía viva. Pero tampoco podían visitarla ni comunicarse con ella. Era como si hubiera dejado de existir sin haber muerto realmente. Este castigo se usaba especialmente contra mujeres cuyas familias habían caído en desgracia política. Al confinar a la hija o hermana de un ministro caído, el emperador no solo castigaba a esa mujer individual, enviaba un mensaje a toda la familia. Vuestro linaje está maldito. Vuestra hija vivirá y morirá olvidada, y vosotros pasaréis el resto de vuestras vidas sabiendo que ella sufre en algún lugar, incapaces de ayudarla, incapaces siquiera de saber si todavía respira. Pasemos ahora a los castigos corporales, que eran significativamente más frecuentes que los de humillación, y que constituían la base del sistema disciplinario del harén. El castigo corporal más común era la paliza con bastón de bambú. El bambú era el material preferido, porque era lo suficientemente flexible para no romperse, pero lo suficientemente duro para causar un dolor extremo. Los bastones se fabricaban en diferentes grosores para diferentes niveles de castigo. Los más delgados dejaban marcas que desaparecían en unas semanas. Los más gruesos rompían la piel y dejaban cicatrices permanentes. La víctima era atada a un banco de madera, con las piernas inmovilizadas y la espalda o las nalgas expuestas. Un eunuco especializado administraba los golpes siguiendo un ritmo específico, demasiado rápido, y la víctima podía desmayarse antes de recibir el número completo de golpes, lo cual era considerado una forma de escapar del castigo. Demasiado lento, y el dolor de cada golpe individual podía causar que la víctima se resistiera, complicando la administración. El número de golpes variaba según el crimen. Por hablar demasiado alto en presencia de alguien de rango superior, 20 golpes. Por mirar directamente a los ojos del emperador sin permiso, 30 golpes. Por cometer un error en las labores domésticas, 40 golpes. Por ser acusada de coquetear con un eunuco, 50 golpes. Por robar comida de las cocinas, 60 golpes. Por intentar escapar del palacio, 100 golpes. Y por cualquier forma de traición, real o imaginaria, el número que quien ordenaba el castigo considerara apropiado. Aquí hay un detalle que los historiadores a menudo omiten porque es demasiado incómodo.
Los golpes de bastón de bambú, cuando se administraban correctamente, no solo causaban dolor, destruían tejido. Después de 50 o 60 golpes, la piel se desprendía en tiras. Los músculos quedaban expuestos. La víctima perdía tanta sangre que a menudo necesitaba semanas de recuperación antes de poder caminar de nuevo. Y durante esa recuperación no recibía ningún tratamiento médico. Las heridas se dejaban abiertas para que cicatrizaran solas, lo que frecuentemente resultaba en infecciones que mataban a la víctima días o semanas después del castigo inicial. Pero el bastón de bambú era solo el comienzo. Había un castigo llamado la prensa de tobillos, que se usaba para extraer confesiones. La víctima era sentada con las piernas extendidas y los tobillos colocados entre dos tablones de madera. Los tablones se apretaban gradualmente mediante cuerdas o tornillos hasta que los huesos del tobillo comenzaban a quebrarse. El dolor era tan intenso que la mayoría de las víctimas confesaban cualquier cosa, real o inventada, con tal de que se detuviera. Pero detenerlo no siempre significaba que la presión se aliviara. A veces, quien interrogaba simplemente dejaba los tablones apretados y hacía más preguntas. Mujeres que sobrevivían a la prensa de tobillos quedaban permanentemente incapacitadas. Sus huesos soldaban mal, dejándolas incapaces de caminar sin muletas. Esto tenía un propósito adicional al castigo inmediato. Las marcaba visiblemente como criminales para el resto de sus vidas. Cualquiera que las viera cojeando sabía que habían sido castigadas, que habían confesado algo, que no eran de fiar. Ahora necesito hablarte de un castigo que era específico para mujeres embarazadas, y quiero advertirte que lo que voy a describir es particularmente difícil de escuchar. Cuando una concubina quedaba embarazada sin permiso de la emperatriz, o cuando se sospechaba que el padre no era el emperador, el embarazo era terminado a la fuerza. El método dependía de cuánto tiempo llevara la gestación. En las primeras semanas se administraban infusiones de hierbas abortivas que causaban violentos calambres y sangrado. Estas infusiones eran tan tóxicas que frecuentemente dañaban permanentemente la capacidad reproductiva de la mujer, lo cual, desde la perspectiva de quien ordenaba el castigo, era una ventaja adicional. En gestaciones más avanzadas, cuando las hierbas ya no eran efectivas, se recurría a métodos físicos. Golpes repetidos en el abdomen, saltos forzados desde alturas moderadas, introducción de objetos a través del cuello uterino. Estos procedimientos se realizaban sin ningún tipo de anestesia ni precaución sanitaria. Las infecciones posteriores mataban a tantas mujeres como el procedimiento mismo. Y aquí está el detalle que convierte esto de cruel a monstruoso. En muchos casos, las mujeres castigadas de esta manera no habían hecho nada malo. El embarazo era legítimo, el padre era el emperador. Pero una concubina rival había convencido a la emperatriz de que el hijo era ilegítimo, o había argumentado que permitir ese nacimiento amenazaría la línea de sucesión. Y la emperatriz, sin investigar, sin preguntar, sin dar a la acusada ninguna oportunidad de defenderse, ordenaba la terminación. Te voy a contar un caso específico que fue registrado durante la dinastía Tang, en el siglo VIII. Una concubina de nombre Wang había quedado embarazada después de una noche con el emperador Xuanzong. Estaba encantada. Un hijo varón la elevaría de rango y le daría seguridad para el resto de su vida. Pero otra concubina, Yang Guifei, la favorita del emperador, vio en ese embarazo una amenaza a su propia posición. Yang Guifei no acusó directamente a Wang de infidelidad. Eso habría sido demasiado obvio. En lugar de eso, convenció al emperador de que el embarazo de Wang era de mal augurio para el imperio. Contrató a astrólogos que declararon que un niño nacido en esa fecha traería desgracia. Difundió rumores de que Wang practicaba brujería. Y cuando el emperador, manipulado por su favorita, ordenó que se investigara, los eunucos encontraron exactamente lo que se les había pagado para encontrar: pruebas fabricadas de hechicería. Wang fue arrestada en su 7º mes de embarazo. La llevaron a una habitación aislada donde le administraron una infusión que indujo un parto prematuro. El niño nació vivo pero débil. Murió en cuestión de horas. Wang sobrevivió físicamente,
Pero lo que quedó de ella ya no era realmente una persona. Pasó los siguientes 20 años encerrada en el ala más remota del palacio, hablando sola, riendo sin razón, completamente destruida por lo que le habían hecho. Este caso no era excepcional, era rutinario. Ahora vamos a entrar en territorio más oscuro. Los castigos de mutilación. Quiero que entiendas la diferencia fundamental entre un castigo corporal y uno de mutilación. El castigo corporal causaba dolor, a veces dejaba cicatrices, pero en teoría permitía que la víctima se recuperara y volviera a su vida anterior. La mutilación era permanente. Cambiaba el cuerpo de la víctima de manera irreversible. La convertía en un recordatorio viviente del poder de quien la había ordenado. La mutilación más común en el harén imperial era el corte de nariz. La nariz era considerada el centro de la belleza facial en la cultura china tradicional. Una mujer sin nariz era automáticamente fea, repulsiva, indigna de la atención de cualquier hombre. Por eso este castigo se reservaba específicamente para mujeres acusadas de usar su belleza de manera inapropiada, coquetear con eunucos, intentar seducir a guardias o simplemente ser demasiado hermosas para la comodidad de mujeres más poderosas. El procedimiento era brutal en su simplicidad. La víctima era inmovilizada mientras un eunuco especializado cortaba la nariz con un cuchillo afilado. No había anestesia, no había preparación, un corte limpio y la nariz caía al suelo. La herida se cauterizaba con hierro al rojo para detener el sangrado, lo cual causaba un dolor adicional tan intenso que muchas víctimas perdían el conocimiento. Después del corte, la víctima era devuelta a sus aposentos sin ningún tratamiento. Las infecciones eran frecuentes, la desfiguración era grotesca, y lo peor de todo era que la mujer debía seguir viviendo en el palacio, realizando sus deberes diarios, visible para todas las demás como un ejemplo de lo que podía pasar. Pero la nariz no era la única parte del cuerpo que se cortaba. Hay registros de mujeres a las que se les cortaron las orejas por escuchar conversaciones que no debían escuchar. Mujeres a las que se les cortaron los dedos por robar joyas. Mujeres a las que se les cortaron los pezones por amamantar niños que no eran suyos sin permiso. Cada parte del cuerpo que podía ser usada para transgredir las reglas del harén podía ser eliminada como castigo. Y luego estaba la mutilación genital. Este es un tema del que los historiadores hablan poco, porque es extraordinariamente incómodo. Pero ocurría, con frecuencia, y necesitas saber sobre ello para entender realmente el nivel de crueldad que existía dentro de esos muros rojos. Cuando una mujer era acusada de infidelidad sexual, ya fuera real o inventada, su castigo frecuentemente incluía la destrucción de sus órganos genitales. Los métodos variaban. A veces se usaban objetos calientes introducidos en la vagina. A veces se cosía la abertura vaginal para prevenir cualquier contacto sexual futuro. A veces se aplicaban sustancias cáusticas que quemaban el tejido interno. El objetivo no era solo causar dolor, era eliminar permanentemente la capacidad de la mujer para experimentar placer sexual o para tener hijos. Era convertirla en algo que ya no era completamente mujer. Era destruir su identidad más fundamental. Una de las emperatrices más crueles en este aspecto fue Wu Zetian, la única mujer que gobernó China como emperador en lugar de como consorte. Wu Zetian llegó al poder a través de una combinación de inteligencia política, manipulación y brutalidad absoluta. Y una de sus herramientas favoritas era la mutilación sexual de sus rivales. Hay un caso documentado de dos concubinas que habían sido favoritas del emperador anterior y que Wu Zetian consideraba amenazas potenciales para su poder. Las acusó de intentar envenenarla, aunque no había ninguna prueba de ello. Y el castigo que ordenó fue específicamente diseñado para destruirlas de la manera más completa posible. Primero les cortaron las manos, después les cortaron los pies, les arrancaron los ojos y les vertieron metal fundido en los oídos, exactamente como Lu Qi había hecho con la concubina Qi 1000 años antes. Pero Wu Zetian añadió un elemento adicional. Antes de mutilarlas, ordenó que les abrieran el vientre y les arrancaran el útero. Quería asegurarse de que incluso si sobrevivían, incluso si algún milagro les permitía recuperarse de las otras mutilaciones,
nunca podrían dar a luz a un heredero que pudiera amenazar su dinastía. Las dos concubinas fueron mantenidas vivas en ese estado durante semanas. Wu Zetian las visitaba regularmente para contemplar su sufrimiento. Les hablaba, aunque ellas no podían oírla ni responderle. Les preguntaba si todavía querían ser emperatrices, si todavía pensaban que podían competir con ella. Finalmente, cuando se aburrió del espectáculo, ordenó que las ahogaran en jarras de vino. ¿Por qué te cuento esto con tanto detalle? Porque necesitas entender que esto no era excepcional. Era el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado para funcionar. Wu Zetian no era una aberración. Era el producto lógico de un entorno donde el poder absoluto no tenía ningún contrapeso moral. Ahora pasemos a los castigos de muerte, que eran la culminación del sistema punitivo del harén imperial. La muerte más simple y más misericordiosa era la estrangulación con cordón de seda. Este método se reservaba para mujeres de alto rango que habían caído en desgracia, pero que todavía merecían cierto respeto por su posición anterior. La seda era un material noble. Morir estrangulada con seda era considerado más digno que morir por otros métodos. El procedimiento era relativamente rápido. La víctima era sentada en una silla con las manos atadas a la espalda. Un eunuco pasaba el cordón de seda alrededor de su cuello y lo retorcía gradualmente hasta que cortaba el suministro de sangre al cerebro. La pérdida de consciencia ocurría en menos de un minuto. La muerte, en 2 o 3 minutos más. Pero la estrangulación era la excepción, no la regla. La mayoría de las ejecuciones en el harén imperial eran significativamente más prolongadas y más dolorosas. El método preferido para mujeres acusadas de traición era el desmembramiento lento. Los chinos lo llamaban lingqi, que se traduce aproximadamente como muerte por 1000 cortes, y el nombre era literal. La víctima era atada a un poste vertical con los brazos extendidos. Un verdugo especializado comenzaba a cortar pequeños trozos de carne de su cuerpo, empezando por las áreas menos vitales: los músculos de los brazos, los muslos, el abdomen. Cada corte era pequeño, quizás del tamaño de una moneda, pero había cientos de ellos, miles en algunos casos. El objetivo era mantener a la víctima viva y consciente durante el mayor tiempo posible. Los verdugos más hábiles podían prolongar el proceso durante horas, incluso días en casos extremos. Conocían exactamente qué arterias evitar para prevenir el sangrado excesivo. Sabían qué órganos podían ser cortados parcialmente sin causar la muerte inmediata. Era una ciencia macabra perfeccionada durante generaciones. Hay registros de una concubina durante la dinastía Ming que fue sometida a lingqi por intentar envenenar a la emperatriz. El proceso duró 3 días completos. El primer día le cortaron la carne de los brazos y las piernas. El segundo día le cortaron los pechos, los dedos y las orejas. El tercer día, finalmente le abrieron el pecho y le extrajeron el corazón, que todavía latía cuando el verdugo lo sostuvo en alto para que lo viera el público reunido. Esta ejecución fue presenciada por todas las mujeres del harén, no como opción, como obligación. Cualquiera que se negara a mirar sería sospechosa de simpatizar con la traidora. ¿Puedes imaginar lo que significaba presenciar algo así? ¿Puedes imaginar estar de pie durante horas, obligada a mirar mientras otra mujer era literalmente cortada en pedazos, sabiendo que cualquiera de ustedes podía ser la siguiente? Este era el terror institucionalizado. Este era el control a través del trauma colectivo. Pero incluso el lingqi no era el castigo más temido. Había algo peor. Algo que atacaba no solo el cuerpo de la víctima, sino su alma inmortal y el destino de toda su familia. Se llamaba la extinción de las 9 familias, y era el castigo reservado para los crímenes más graves contra el emperador o el Estado. Cuando una mujer era condenada a la extinción de las 9 familias, no moría sola. Morían sus padres, morían sus hermanos y hermanas, morían sus abuelos paternos y maternos, morían sus tíos y tías, morían sus primos, morían sus hijos, morían sus nietos si los tenía, morían incluso parientes lejanos que apenas conocía. El número total de ejecutados podía llegar a cientos, a veces miles.
Familias enteras eran borradas del registro de la existencia porque una sola mujer había cometido, o había sido acusada de cometer, un crimen contra el poder imperial. Y aquí está el detalle verdaderamente diabólico de este castigo. La mujer condenada era obligada a presenciar la ejecución de toda su familia antes de morir ella misma. Veía cómo decapitaban a su padre, veía cómo estrangulaban a su madre, veía cómo desmembraban a sus hermanos, veía cómo ahogaban a sus sobrinos pequeños, y solo después de que el último miembro de su familia hubiera muerto, era su turno. El mensaje era claro. Tus acciones no solo te afectan a ti, afectan a todos los que comparten tu sangre. Si te atreves a desafiar el poder imperial, destruirás a todos los que amas. Este castigo se aplicó varias veces a lo largo de la historia imperial china. Uno de los casos más documentados ocurrió durante la dinastía Ming, cuando una concubina fue acusada de conspirar con un ministro para derrocar al emperador. La investigación posterior demostró que la acusación probablemente era falsa, fabricada por una rival que quería eliminarla. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Más de 3.000 personas habían sido ejecutadas. 3.000, por un crimen que nunca se cometió. Ahora quiero cambiar de tema por un momento para hablarte de algo que era casi tan terrible como los castigos físicos: el sistema de vigilancia y denuncia que existía dentro del harén. El Palacio Imperial no tenía cámaras de seguridad ni micrófonos ocultos, pero tenía algo más efectivo: miles de ojos y oídos humanos, todos incentivados para informar sobre cualquier transgresión que presenciaran. Cada mujer del harén sabía que cualquiera de sus compañeras podía ser una informante. Tu amiga más cercana podía estar reportando cada palabra que decías a un eunuco que a su vez reportaba a la emperatriz. Tu sirvienta personal podía estar anotando cada uno de tus movimientos. Incluso las mujeres que parecían aliadas podían estar esperando el momento oportuno para denunciarte y ganar favor con los poderosos. Este sistema de vigilancia mutua destruía cualquier posibilidad de solidaridad entre las mujeres del harén. No podías confiar en nadie, no podías compartir tus miedos ni tus esperanzas. No podías hablar mal de la emperatriz, aunque estuvieras a solas en tu habitación, porque las paredes tenían oídos literalmente. Los eunucos instalaban agujeros ocultos en los muros para escuchar las conversaciones privadas, y las recompensas por denunciar eran significativas. Una sirvienta que informara sobre una conspiración podía ser elevada a concubina. Una concubina de bajo rango que denunciara a una rival podía ascender varios escalones en la jerarquía. Había incentivos poderosos para traicionar y prácticamente ningún incentivo para la lealtad. El resultado era un ambiente de paranoia constante, que en sí mismo constituía una forma de tortura psicológica. Mujeres que nunca fueron castigadas físicamente vivían en un estado de terror perpetuo, esperando el momento en que alguien las denunciara por algo real o inventado. Muchas desarrollaban lo que hoy llamaríamos trastornos de ansiedad severos, insomnio crónico, ataques de pánico, paranoia clínica. El harén imperial era una fábrica de enfermedades mentales, y cuando una mujer finalmente se quebraba psicológicamente, cuando el estrés constante la llevaba a comportarse de manera errática o a decir cosas inapropiadas, eso se convertía en justificación para castigarla. Era un ciclo perfecto de destrucción. El sistema te quebraba mentalmente y luego te castigaba por estar quebrada. Hay un caso particularmente trágico de la dinastía Qing que ilustra esto perfectamente. Una concubina llamada Shen había sido favorita del emperador Guangxu durante varios años. Era inteligente, culta y aparentemente segura de su posición. Pero la emperatriz viuda Cixi la odiaba porque Shen animaba al emperador a realizar reformas políticas que Cixi consideraba peligrosas. Durante años, Cixi hostigó a Shen de todas las formas posibles sin recurrir a castigos abiertos. Le asignaba sirvientas que espiaban cada uno de sus movimientos. Hacía que le sirvieran comida en mal estado. Le negaba permisos para ver a su familia. La humillaba sutilmente en cada ceremonia pública. El efecto acumulativo de este acoso destruyó a Shen lentamente. Comenzó a tener pesadillas. Dejó de comer. Se volvió irritable y desconfiada incluso con el emperador.
Y cuando finalmente, en un momento de desesperación, escribió una carta pidiendo ayuda a diplomáticos extranjeros, Cixi tuvo la excusa que necesitaba. La acusación fue traición. La sentencia fue muerte. Pero Cixi no ordenó una ejecución tradicional. En lugar de eso, cuando las tropas extranjeras invadieron Beijing durante la rebelión de los Boxers en el año 1900, Cixi ordenó que arrojaran a Sen a un pozo del palacio. La emperatriz viuda afirmó después que había sido para proteger el honor de Sen de los soldados extranjeros. Pero todos sabían la verdad. Sen fue asesinada porque se había atrevido a desafiar a la mujer más poderosa de China. Su cuerpo permaneció en el pozo durante más de un año, antes de que finalmente lo recuperaran y le dieran un entierro apropiado. Ahora llegamos a la parte de esta historia que rara vez se cuenta. Las consecuencias. El costo real. Lo que pasó después de que el último grito se apagara y la sangre se secara en las piedras del palacio. Porque aquí está lo que la mayoría de los documentales históricos no te muestran. La crueldad tiene un precio. Siempre lo tiene. Y las mujeres que ordenaban estos castigos, las emperatrices y las concubinas poderosas que destruían a sus rivales con tanta eficiencia, pagaron ese precio de maneras que a menudo fueron peores que los castigos que ellas mismas habían infligido. Volvamos a Luxi, la emperatriz viuda que creó el cerdo humano. Después de su acto de venganza contra la concubina Qi, Luxi gobernó China durante 15 años con mano de hierro. Colocó a sus familiares en posiciones de poder. Eliminó a cualquiera que pudiera amenazarla. Parecía invencible. Pero cuando murió en el año 180 a.C., sus enemigos actuaron inmediatamente. Toda su familia, los Lu que ella había elevado al poder, fue masacrada en cuestión de semanas. Cada uno de sus sobrinos, cada uno de sus primos, cada niño que llevaba su sangre. La extinción de las 9 familias que ella había usado como amenaza contra otros fue aplicada contra los suyos. Y aquí está la ironía más cruel. El método exacto que ella había inventado para destruir a la concubina Qi fue utilizado contra mujeres de su propia familia. Algunas fueron convertidas en cerdos humanos, otras fueron mutiladas de formas que ella misma había popularizado. La crueldad que ella había desatado volvió para devorar todo lo que amaba. Los historiadores chinos posteriores la recordaron como un monstruo. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de maldad femenina. Las madres advertían a sus hijas que no fueran como Luxi. Los emperadores citaban su ejemplo como justificación para mantener a las mujeres alejadas del poder político. Su legado no fue el poder que acumuló, fue el terror que desató y que finalmente la consumió. Wu Zetian, la otra gran figura de crueldad imperial femenina, tuvo un destino similar aunque más prolongado. Gobernó China durante décadas, primero como regente, después como emperatriz, finalmente como la única mujer en la historia china en reclamar el título de emperador. Su inteligencia era innegable, su capacidad política era extraordinaria, pero su crueldad fue su perdición. En sus últimos años de poder, Wu Zetian se volvió cada vez más paranoica. Veía conspiraciones en todas partes, ordenaba ejecuciones por las razones más triviales, se rodeó de favoritos corruptos que la adulaban mientras saqueaban el tesoro imperial. Y cuando finalmente fue obligada a abdicar en el año 705, estaba sola, completamente sola. Murió ese mismo año, abandonada por todos los que había favorecido, odiada por todos los que había oprimido. Su legado fue inmediatamente atacado. Los emperadores siguientes borraron su nombre de los registros oficiales, destruyeron estatuas que ella había erigido, revirtieron las políticas que ella había implementado. Fue como si el universo mismo quisiera castigarla por la crueldad que había infligido. Y las concubinas que ella había mutilado, las mujeres que había destruido para ascender al poder, fueron rehabilitadas póstumamente. Sus familias recibieron compensaciones. Se erigieron monumentos en su honor. En la muerte, las víctimas triunfaron sobre su verduga. Pero tal vez el caso más ilustrativo del costo real de la crueldad imperial
fue el de la emperatriz viuda Cixi, la última gran figura de poder femenino en la China imperial. Cixi gobernó China durante casi 50 años, desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Fue astuta, despiadada y extraordinariamente hábil en la manipulación política. Destruyó a docenas de rivales, ordenó la muerte de la concubina Shen que te mencioné antes, sofocó reformas que podrían haber salvado al imperio, y cuando murió en 1908, dejó tras de sí un país al borde del colapso. 3 años después de su muerte, la dinastía Qing cayó. El sistema imperial que había existido durante más de 2000 años se desintegró. Todo aquello por lo que Cixi había luchado, todas las crueldades que había cometido para mantener el poder, resultaron inútiles. El mundo que ella había defendido tan ferozmente dejó de existir. Y aquí está la ironía final de su historia. Cixi pasó su vida entera castigando a mujeres que amenazaban el orden imperial. Destruyó a reformistas, eliminó a quienes querían cambiar el sistema, y al hacerlo, impidió las reformas que podrían haber salvado ese sistema. Su crueldad no protegió al imperio, lo condenó. Ahora quiero que pensemos juntos sobre algo más amplio. Estos castigos que te he descrito, estas mutilaciones y torturas y ejecuciones, no fueron actos aislados de individuos malvados. Fueron productos de un sistema. Y ese sistema tenía una lógica interna que es importante entender si queremos aprender algo de esta historia. El harén imperial existía para servir a un propósito específico: garantizar la continuidad de la dinastía mediante la producción de herederos. Todas las reglas, todas las jerarquías, todos los castigos estaban diseñados para asegurar que el emperador tuviera acceso a mujeres fértiles y que los hijos que nacieran fueran indudablemente suyos. Pero este sistema tenía una contradicción fundamental. Necesitaba mujeres inteligentes y capaces para administrar el harén y educar a los futuros emperadores. Pero también necesitaba que esas mujeres fueran completamente sumisas y obedientes. Era imposible tener ambas cosas al mismo tiempo. Las mujeres más capaces inevitablemente luchaban por el poder. Las menos capaces inevitablemente fracasaban en sus deberes. Y el resultado era un ciclo interminable de competencia, traición y castigo que destruía tanto a las ganadoras como a las perdedoras. Los emperadores que diseñaron este sistema creían que estaban creando un orden estable. En realidad, crearon una máquina de destrucción que consumía generación tras generación de mujeres. Millones de vidas fueron sacrificadas a lo largo de 2 milenios para mantener un sistema que eventualmente colapsó de todos modos. ¿Cuántas mujeres murieron dentro de esos muros rojos? Es imposible saberlo con precisión. Los registros son incompletos y a menudo fueron destruidos deliberadamente. Pero los historiadores estiman que durante los 2000 años de historia imperial, el harén consumió la vida de al menos 10 millones de mujeres. 10 millones. Es un número tan grande que resulta imposible de comprender. Si cada una de esas mujeres hubiera vivido una vida promedio de 60 años, estaríamos hablando de 600 millones de años de vida humana sacrificados. Y aquí está lo que me parece más trágico de todo. La inmensa mayoría de esas mujeres no hicieron nada malo, no conspiraron, no traicionaron, no amenazaron a nadie. Simplemente tuvieron la mala fortuna de nacer mujeres en una sociedad que las trataba como recursos desechables. Fueron vendidas al palacio por familias demasiado pobres para alimentarlas. Fueron regaladas como tributo por provincias que querían congraciarse con el emperador. Fueron capturadas en guerras y convertidas en esclavas. Entraron al harén sin haber hecho nada para merecerlo, y murieron dentro de él sin haber tenido ninguna oportunidad de escapar. Ahora permíteme contarte sobre las supervivientes, porque a pesar de todo el horror que te he descrito, hubo mujeres que lograron navegar el sistema sin ser destruidas por él. Y sus historias son tan importantes como las historias de las víctimas. Hubo concubinas que comprendieron las reglas del juego y las usaron a su favor sin recurrir a la crueldad extrema. Mujeres que formaron alianzas estratégicas con otras mujeres en lugar de competir contra ellas. Mujeres que cultivaron la amistad de los eunucos más poderosos
y obtuvieron protección a cambio de favores. Mujeres que deliberadamente evitaron llamar la atención del emperador para mantenerse a salvo de las rivalidades del harén. Una estrategia común era fingir enfermedad. Si una concubina estaba permanentemente enferma, no podía ser llamada a los aposentos del emperador, lo que la hacía menos amenazante para las favoritas. Algunas mujeres pasaron décadas enteras pretendiendo tener dolencias que las mantenían confinadas en sus habitaciones, invisibles y por tanto seguras. Otra estrategia era cultivar habilidades que fueran útiles pero no amenazantes. Mujeres que eran expertas en caligrafía o en poesía podían entretenerse y entretener a otras sin despertar celos. Mujeres que sabían de medicina o de hierbas podían hacerse indispensables para la salud del harén. Mujeres que eran hábiles en la costura o el bordado podían crear objetos de valor que les daban cierta seguridad económica dentro del sistema. Y hubo mujeres que simplemente sobrevivieron a través de la pura fuerza de voluntad, que soportaron castigos que habrían destruido a otras, que vieron morir a sus amigas y a sus rivales y de alguna manera encontraron la fortaleza para seguir adelante, que llegaron a la vejez habiendo presenciado horrores inimaginables, pero sin haberse convertido ellas mismas en monstruos. Estas supervivientes rara vez aparecen en los libros de historia. No tuvieron poder ni influencia, no ordenaron castigos ni los sufrieron de manera espectacular. Simplemente existieron, día tras día, año tras año, hasta que finalmente la muerte natural las liberó. Su resistencia silenciosa fue tan heroica a su manera como las grandes gestas de los guerreros y los emperadores que la historia tradicional celebra. Quiero terminar esta historia con una reflexión que tal vez te resulte incómoda. Los castigos que te he descrito, la crueldad sistemática del harén imperial chino, no eran únicos. Cada civilización antigua tenía sus propios horrores. Los romanos crucificaban esclavos. Los aztecas arrancaban corazones en sacrificios humanos. Los europeos medievales quemaban mujeres acusadas de brujería. La capacidad humana para la crueldad parece no tener límites, independientemente de la cultura o la época. Lo que hace especialmente perturbador el caso del harén imperial chino es la sofisticación del sistema. No era crueldad impulsiva, era crueldad diseñada, planificada, perfeccionada durante generaciones. Los castigos tenían reglas específicas. Los verdugos recibían entrenamiento formal. Había manuales que describían exactamente cómo infligir el máximo sufrimiento sin causar la muerte prematura. Era burocracia del dolor. Y esta sofisticación plantea preguntas que van más allá de la historia antigua. ¿Cómo pueden sociedades enteras participar en sistemas de crueldad sin que nadie se rebele? ¿Cómo pueden personas normales convertirse en verdugos competentes? ¿Cómo puede el sufrimiento de otros ser transformado en espectáculo público que la gente está obligada a presenciar? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero creo que es importante hacerlas, porque los sistemas de crueldad no desaparecieron con la caída del Imperio Chino, simplemente cambiaron de forma. Los campos de concentración del siglo XX, las cárceles de tortura de dictaduras modernas, los sistemas carcelarios que castigan la pobreza con el encierro. La capacidad humana para institucionalizar el sufrimiento sigue con nosotros. Lo que quizás podemos aprender del harén imperial es que la crueldad institucionalizada siempre tiene un costo. Siempre se vuelve contra quienes la practican. Siempre termina destruyendo los sistemas que pretendía proteger. Lu Ji protegió su poder con monstruosidades y su familia fue exterminada. Wu Zetian eliminó a todas sus rivales y murió sola y odiada. Cixi aplastó toda oposición y el imperio cayó 3 años después de su muerte. El poder construido sobre el terror es inherentemente inestable. No porque el terror sea inefectivo, de hecho es extraordinariamente efectivo a corto plazo. Pero a largo plazo crea tantos enemigos que ninguna cantidad de crueldad puede contenerlos a todos. Y cuando el sistema finalmente cae, la venganza de los oprimidos es tan terrible como la opresión original. Esto me lleva a un último pensamiento. Las mujeres del harén imperial
No eran ni puramente víctimas ni puramente verdugos. Eran seres humanos atrapados en un sistema que les daba opciones imposibles: destruir o ser destruidas, traicionar o ser traicionadas, matar o morir. Juzgarlas desde nuestra perspectiva moderna, con nuestros valores y nuestras libertades, sería profundamente injusto. No tenían las opciones que nosotros tenemos. No podían simplemente negarse a participar. El sistema las consumía, quisieran o no. Lo que sí podemos hacer es aprender de su sufrimiento. Podemos reconocer los patrones que permitieron que existiera ese sistema. Podemos estar alertas a esos patrones cuando aparecen en nuestras propias sociedades. Podemos negarnos a participar en sistemas que deshumanizan a otros, incluso cuando esa participación parece obligatoria. Porque al final eso es lo que la historia es. No solo un registro de lo que pasó, sino una advertencia sobre lo que puede volver a pasar si no aprendemos las lecciones correctas. Las mujeres del harén imperial chino sufrieron horrores que desafían la imaginación, pero su sufrimiento no tiene que haber sido en vano. Si podemos mirar sus historias con honestidad, si podemos soportar la incomodidad de confrontar lo peor de la naturaleza humana, entonces tal vez podamos construir un mundo donde tales horrores sean menos probables. Esa es la única forma de honrar su memoria, no con monumentos ni con ceremonias, sino con el compromiso de hacer mejor las cosas, de reconocer la humanidad en todos, incluso en quienes el sistema nos dice que son prescindibles, de negarnos a participar en crueldades aunque sean legales, aunque sean tradicionales, aunque todos los demás lo hagan. Las mujeres del harén imperial merecían algo mejor de lo que obtuvieron, y nosotros les debemos al menos el esfuerzo de aprender de su sufrimiento. Esta es la historia de los castigos más horribles que enfrentaron las mujeres en la corte imperial china. Una historia de crueldad y supervivencia, de poder y su corrupción absoluta, de sistemas que devoran a quienes los habitan, y de la capacidad humana, incluso en las circunstancias más terribles, para mantener algo de dignidad y resistencia. Si esta historia te ha afectado, si te ha hecho pensar sobre cosas que preferirías no pensar, entonces ha cumplido su propósito. La historia no debería ser cómoda, debería ser verdadera. Y la verdad, aunque duela, es lo único que nos puede enseñar a ser mejores. La próxima vez que hablemos, te contaré sobre las torturas más brutales que aplicó la Inquisición española a lo largo de 3 siglos de terror religioso. Porque la crueldad institucionalizada no conoce fronteras ni culturas, y entenderla es el primer paso para asegurarnos de que no se repita. Gracias por acompañarme en este viaje incómodo pero necesario. Nos vemos pronto.